Vamos a seguir con nuestro curso sobre sociedad y educación con un par de clips sobre el colectivo docente. He de advertir que las fuentes de información son más bien escasas y algunas veces no de excesiva calidad. Por lo tanto, utilizaremos fuentes, algunas encuestas internacionales, como la encuesta TALIS, que organiza la OCDE, y también fuentes europeas, a partir de la agencia Eurostat, o ya en el caso del análisis más pormenorizado del caso español, o otras fuentes del Ministerio de Educación o del Ministerio de Trabajo o del Instituto Nacional de Estadística. La diferencia entre el primer vídeo y el segundo es que en el primer vídeo me centraré en algunas variables que puedo comparar en el conjunto de la Unión Europea, mientras que el segundo vídeo se centrará en variables que expondré con datos españoles. Esto supone una cierta dificultad para las personas que no están contemplando el curso desde España, sino desde otros países, pero bueno, les invito a que busquen los datos equivalentes en sus agencias estadísticas, que muchas veces frecuentemente se encuentran en Internet, y efectúen la comparación correspondiente. La primera cosa que hay que decir es que el colectivo docente es un colectivo feminizado. En general hay más maestras o profesoras que maestros o profesores. Como pueden ver en el gráfico, ahí tienen la proporción de mujeres docentes, es decir, maestras o profesoras, en los diversos niveles educativos en la Unión Europea. Pueden apreciar que en el caso de la educación preprimaria, es decir, la educación infantil, el mayor porcentaje se da el mayor porcentaje de presencia de mujeres, aproximadamente con un 95%. En el caso de la educación primaria, las mujeres representan el 85% del cuerpo docente. En el caso de la educación secundaria se acercan al 70%, y en el caso de la educación secundaria postobligatoria van más allá ligeramente, superan el 60%. Únicamente son minoría respecto de la mitad en el caso de la educación superior, donde ligeramente sobrepasan el 40%. En el caso español van a ver que se repite este patrón con ligeras diferencias de una cierta menor feminización en los niveles de educación primaria, de educación secundaria y de educación secundaria postobligatoria. También es ligeramente superior el porcentaje de mujeres en la docencia universitaria, pero como pueden ver el patrón general se repite claramente, es decir, a mayor nivel educativo, mayor presencia de hombres en el cuerpo docente. La segunda variable relevante es la edad, después del sexo, la edad, y en el caso de la edad disponemos de algunas estadísticas de Eurostat. Aquí tienen el porcentaje de docentes en 4 grupos de edad de los diversos países no solo de la Unión Europea, sino también otros países europeos. En este caso corresponde a la educación primaria. Ustedes pueden ver que el porcentaje de personas en cada grupo de edad es realmente muy variable en cada país. Por ejemplo, pueden ver el caso de Italia, con solamente un 0,4% de docentes de primaria menores de 30 años, y de manera correspondiente más de la mitad de los docentes presentan más de 50 años. Y el caso de otros países que tienen, por ejemplo, el Reino Unido, tienen una alta proporción de personas menores de 30 años en la enseñanza primaria,
y menos en la enseñanza mayor de 50 años. Pueden ver también, por ejemplo, el caso de Chipre, con un 3% de docentes mayores de 50 años. Bien, les invito a que detengan el vídeo y analicen estos datos para ver la variación en los niveles de educación del colectivo docente en la educación primaria. Algo parecido sucede en el caso de la educación secundaria y secundaria posobligatoria. También se registran importantes diferencias. Observen, por ejemplo, el caso extremo de la presencia de docentes menores de 30 años en el caso de Holanda, o la presencia de más del 60% con más de 50 años en el caso de Chipre, que ya expliqué que el caso de Chipre presenta unas ciertas anomalías educativas. Bien, aquí tienen los porcentajes horizontales que corresponden a esos 4 grupos de edad, y les propongo que también que detengan el vídeo y vayan analizando los diversos países que sean de su interés. Esta gráfica recoge el porcentaje de estudiantes, de alumnos por profesor o profesora, es decir, la proporción de discentes por docente. Es una tabla muy interesante porque, bueno, tienen ustedes la columna de la educación primaria, la columna de educación secundaria, la columna de la educación secundaria posobligatoria y el porcentaje conjunto de las 3, desde la educación primaria a la educación secundaria posobligatoria. Es interesante esta tabla, pero merece comentarse con precisión su significado. No se refiere a lo que habitualmente se denominan alumnos por aula o por clase, o de una manera un poco más rigurosa por unidad, sino al cociente entre el número de estudiantes y el número de profesores y profesoras, naturalmente. Quiere decir que lo que hay es una proporción que no tiene necesariamente que ver con la dimensión de las clases, de las aulas, de las unidades. No hay que confundir la ratio estudiantes-profesores por el límite máximo de composición de los diversos grupos. Es decir, si por ejemplo se establece por ley que una unidad de secundaria pues tiene que tener, por ejemplo, 25 alumnos, a esto se le suele denominar a veces el ratio, pero no es la denominación correcta. Mejor se tendría que hablar del límite de las unidades o del tope de las unidades o cualquier otra denominación. La ratio es la proporción de estudiantes por profesor, que como pueden ver está bastante por debajo de lo que suelen ser los límites de las unidades, de las clases, de las aulas. Esto es así por varias razones. La primera es porque evidentemente no todos los profesores tienen todas sus aulas con el límite máximo de estudiantes. Por otra parte, también hay muchos profesores que no están en la docencia activa, sino que desempeñan tareas administrativas, tareas de formación o de apoyo a programas informáticos, etcétera. Es decir, hay profesores que no están dando clase, ¿no? Claro, en una administración educativa que tenga muchos profesores cumpliendo estas tareas complementarias, pues naturalmente la ratio bajará, aunque esto no tenga impacto en las unidades, en las clases, en las aulas. Por eso hay que distinguir, ya digo, lo que podríamos decir la composición de las unidades de la proporción de la ratio de estudiantes por profesor. En segundo lugar, lo interesante de esta tabla es que presenta también, como las tablas anteriores, situaciones muy heterogéneas
y no se perfila una tendencia, por así decir, clara, y menos aún una tendencia que relacione esta ratio con el rendimiento educativo, que ya vimos en dos clips anteriores. Es cierto que hay una reivindicación tradicional por parte del profesorado de que disminuya el número de alumnos en el aula, pero si consideramos no el número de alumnos en el aula, sobre lo que ya digo que no hay datos promedio, sino el número de estudiantes por profesor, pueden ver ustedes que las situaciones son muy heterogéneas y no parecen correlacionarse en principio con mejores rendimientos, por así decir, educativos. Bien, como en el caso anterior, les invito a que paren el vídeo y analicen los resultados con más detalle. Bien, aquí tienen algunos resultados de la encuesta TALIS, que es una encuesta que organiza la OCDE sobre enseñanza y aprendizaje, sobre las tareas de enseñanza y aprendizaje. Pueden consultar en el web de la OCDE más información sobre la encuesta TALIS y sus resultados, que realmente en algunos aspectos son interesantes, aunque he de decir que las muestras, incluso la composición del profesorado que responde a las encuestas en los diversos países no es homogénea, pero bueno, proporciona una cierta información y sobre todo ilumina, digamos así, zonas de estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje que quedaban en la sombra, que no teníamos instrumental estadístico para poder comenzar a analizar. Por lo tanto, aunque puedan ser datos precarios, bueno, pues alguna aportación realizan, ¿no? Aquí tienen algunas variables que podríamos caracterizar como bueno, pues relacionadas con la composición del profesorado de España, de los países de su entorno, como Francia, Italia o Portugal, y del conjunto de la prueba de la OCDE, es decir. Y bueno, y voy a comentarlos fila a fila, ¿no? En primer lugar, tienen el porcentaje de mujeres docentes, que como ya expliqué en la primera tabla, perdón, la primera gráfica, bueno, pues en el caso español el colectivo estaba feminizado, pero ligeramente por debajo del promedio europeo, que más o menos es la tendencia que aparece ahí al comparar los datos de España, Francia, Italia, Portugal y la OCDE. Respecto de la presencia de mujeres en puestos directivos, bueno, pues vean cómo es muy variable respecto de Francia, Italia y Portugal, pero bueno, más o menos viene a coincidir con la media, con el promedio de la OCDE. La diferencia entre mujeres en puestos directivos y mujeres en el colectivo total, bueno, pues sería una especie de indicador de masculinización de los puestos directivos, que bueno, que en el caso español, bueno, pues es notable, serían 14 puntos, pero ligeramente inferior a otros países, como los países de su entorno, incluso los países de la OCDE. Y es muy elevado en el conjunto de la OCDE y ligeramente más en España la satisfacción con los puestos directivos, con la satisfacción de los docentes con las personas que ocupan los puestos directivos. El segundo bloque de filas está expresado en años. En primer lugar, la edad media de los docentes, que bueno, se estima en unos 45 años, 6. Estos 6, recuerde que son decimales, no son meses, son decimales, por lo tanto sería 45,6 años. Bueno, muy ligeramente por encima de la media de la OCDE, pero bueno, tampoco hay una diferencia muy sensible. El tiempo medio de experiencia docente se fija en 18,3 años
lo que simplemente con una resta simple nos permitiría hacer una estimación de la edad promedio de acceso a la docencia. Es decir, si los docentes tienen 45,6 años de experiencia, perdón, tienen 45,6 años y acumulan 18,3 años de experiencia, la edad del acceso sería en torno a los 27,3 años. Este es un dato significativo que por otra parte pueden ver cómo coincide con el promedio de la OCDE. Y digo que es un dato significativo porque hemos de pensar que los docentes se forman o bien con un grado de 4 años en el caso de los maestros y maestras de infantil y primaria, o con un grado de 4 años más un máster de 1 año en el caso del profesorado de educación secundaria. Esto nos coloca aproximadamente los 22-23 años como pronto. Hasta los 27,3 años de acceso a la docencia, bueno, pues tendríamos lo que el grupo de investigación sobre transiciones profesionales de la Universidad Autónoma de Barcelona denominaba trayectorias de aproximación sucesiva, es decir, la incorporación a la docencia necesita un cierto tiempo de demora, un cierto tiempo de aproximación sucesiva entre la conclusión de los estudios y el acceso efectivo a la actividad docente. Ahí tienen también la edad media la mediana de las edades de los cargos directivos, de las personas que ocupan responsabilidades directivas, y que como puede ver está muy próxima a la edad promedio de los docentes, ¿no? El tiempo de experiencia en los lugares de dirección es como media de 7,9 años, con lo cual también realizando una resta simple, la edad de acceso a lugares de responsabilidad de dirección podríamos establecerla en 41,5 años, por debajo de los países del entorno. Bueno, en España digamos que se accede relativamente pronto a la dirección, e incluso si ustedes comparan la diferencia entre la edad promedio de los docentes y la edad promedio de las personas que ocupan cargos de dirección, la diferencia es mínima, es de 3,8 años, bastante inferior a los países del entorno y a la OCDE. Es decir, existe bastante proximidad, al menos cronológica, digamos así, entre las personas que ocupan cargos docentes y el conjunto de los docentes. Bueno, tal vez este sea un factor de proximidad para entender este porcentaje de satisfacción en la dirección que veíamos en la cuarta fila. Si ustedes restan también la edad de acceso a la docencia de la edad de acceso a la dirección, bueno, pues tampoco se darán cuenta por el hecho de que la edad de acceso a la dirección es temprana, pues se darán cuenta que tampoco es excesiva, son 14 años, mucho menor que la de los países del entorno. Bueno, más o menos se configura un perfil de las direcciones, digamos, no muy separado, digamos, su composición no dista mucho de la composición global. Y por último, a la pregunta de si usted considera que la sociedad valora su profesión, es decir, la profesión docente, solamente un 8,5% de los docentes consideran que la sociedad valora su profesión. Bueno, es un porcentaje ligeramente superior al de Francia, inferior al de Italia o Portugal, pero bastante inferior al del conjunto de la OCDE, que bueno, es prácticamente el doble que el caso italiano, o prácticamente 3 veces el caso el porcentaje español. Quiero decir, en estos países del sur de Europa, bueno, pues no podemos decir que los docentes se consideran valorados socialmente. Esto no es así. Bien, les solicito que vuelvan sobre las tablas anteriores, que detengan el vídeo para poder realizar comparaciones. Saben que pueden descargar también, por si lo desean,
este vídeo en formato PDF sin el audio del web que tienen aquí indicado, donde también tienen el resto de vídeos del curso. Muchas gracias por su atención y les invito a que vean el siguiente vídeo también sobre los docentes.